Un día, todo será a la medida de las cosas. Según el vaso, tanta sed. ¿Verdad, Jordi? Después vendrá el imperio de las fundas. Me he perdido. Donde las gafas, la mirada. Eso está bien enseñado. Un día, las camas incluirán algunos sueños. Torpeza. Discutirán los teléfonos móviles entre ellos. Las manzanas comerán tarta de pera. Se bañarán los ríos en los rápidos y todas las montañas, todas escalarán el Everest. El libro se abrirá para leer tu rostro. El televisor hará zapping con tu alma. El zapato chillará cuando lo penetres y cada botón elegirá el ojal que le apetezca. La camisa se pondrá camiseta. La camiseta se vestirá de piel humana. La piel se cobijará en los huesos y los huesos ladrarán y fornicarán por las esquinas. Las esquinas se quedarán en casa viendo la tele. La bolsa jugará a los ciegos. La mesa comerá en la barra. Y la barra hará el Cristo en las anillas. Y este bolígrafo azul me cortará las venas para que sea yo quien me desangre el rojo. ¡Bravo! Un día, al sentarme en el borde de la cama, la colcha de ganchillo se arrugó y fue como si bostezara. Pues yo me senté en una silla y crujió como si estuviera cansada. Si te dijera yo lo que vi una noche cuando miré la funda de las gafas. Todo, completamente todo, lo que había estado viendo durante el día. Un día todos los límites desaparecerán. Un día, entre el ser y la cosa, no habrá diferencia ontológica ni de clases. Las cosas exigirán sus derechos. Los vasos pedirán agua. Y las bufandas abrigarse. Me ha dado un tirito. Me he acordado del filósofo. ¿Cuál filósofo? ¿El bueno? Sí. Que el bueno... Por pensar. Quito ahí. Eso es malo. Si un día, entre el ser y la nada, ¿Sí? No, según la... si un día entre el ser y la nada, Los móviles hablarán entre ellos solos un día. Es Sartre que tiene derecho. no hay diferencias. Chao, chao, amigo. En eso estaba pensando yo, en el bambino. Si un día, entre el ser y la nada, no hay diferencias, igual no nos morimos. Ni tú ni yo. O igual no nacemos. Eso habría que haberlo previsto antes. Claro, y bueno, Javier. Sí, Javier. Así se eleva la hoja con el viento, nos huele a ajo el aliento. Eso me lo ha escrito Ramón. Y se ve uno cuando está somnoliento. Eso lo ha escrito él. A la rota, rótala, que para volar no basta ni valor ni valer. A fuerza de viajes, más viejo te haces. Y la vejez que te espera es una corta carrera con pase de autobús. Glosa. La cultura
La cultura no. La civilización es una cosa que se debate entre la cámara de vídeo y la cámara de gas. La civilización se debate entre Pinto y Valdemoro sin papeles. La civilización es, por ejemplo, llamarle yoga y echar la siesta. La civilización es cosa de dos y cuando llega un tercero es multitud. Y la civilización es un tranvía llamado deseo y otro llamado tranguay. A la civilización siempre se llega un poco tarde, y eso es lo bueno que tiene. Y la civilización, cariño, somos tú y yo buscando una oferta de Vueling para pedir asilo en un país civilizado.